Bienvenidos a esta lección del curso de AutoCAD. En esta ocasión vamos a continuar trabajando en el espacio presentación o layout. Vamos a conocer cómo podemos crear una escala gráfica para nuestra cartela. Ya vimos en la lección anterior que esta viene directamente creada en el proyecto. ¿De acuerdo? Venía en la cartela, por lo tanto en este caso esta no nos sirve, ya que vamos a crear una que tenga relación con el proyecto como tal, es decir, tiene que tener exactamente la misma escala que tendría este plano que tenemos aquí. Debemos dibujar esa escala gráfica o bien haciendo doble clic aquí dentro o incluso en el propio espacio modelo, nos vamos aquí y en algún apartado dibujamos una pequeña escala para poder insertar posteriormente bien dentro de nuestra cartela de la presentación. Además, en la documentación del curso he dejado algunas escalas gráficas, tenéis algunos documentos de AutoCAD si queréis buscar un poco de inspiración o incluso usar esto como base o como plantilla para crear vuestra propia escala gráfica. Yo voy a dibujar una un poco más minimal, más sencillita para el proyecto de Mies. Para ello accedemos al espacio de modelo, vamos a dibujar con polilínea y si queréis activamos el modo ortogonal con F8. O con este iconito vamos a desactivar también la rejilla de fondo y vamos a dibujar una pequeña línea en vertical y posteriormente, por ejemplo, un primer tramo de 1 metro de longitud, por lo tanto 100 centímetros, intro. Ese sería el primer trayecto. Bueno, esto si os gusta un poquito más, vamos a hacerlo un poquito más corto, por ejemplo, que llegue hasta aquí y este también, ¿vale? Que no sea tan... Vamos a hacer un poco más corto esta dimensión, que llega hasta aquí. Y voy a continuar con la polilínea, yo creo que esta dimensión está mejor en cuanto al alto para que no sea tan marcado. Escribimos 100 intro, otro metro, por ejemplo hasta aquí, 100 intro, no sé si os parece bien. Dibujamos aquí 1 metro y luego por ejemplo vamos a dibujar hasta 5 metros, que sería hasta aquí, 100, ¿vale? Ya tendríamos esos tramos, ¿vale? De aquí hasta aquí tenemos una longitud total de 5 metros. Y para finalizar vamos a establecer otros 5 metros. O sea, la escala gráfica va a tener una longitud total de 10 metros, que yo creo que está bastante bien. Si esto se ha quedado separado, simplemente con la opción de modificar, juntar, seleccionamos ambos trayectos y intro. Esa sería la escala gráfica de mi proyecto. Voy a desplazar un poco para que no moleste y voy a introducir aquí un texto. Con la herramienta de texto hago clic y dibujo una cajita de texto con el valor de 0, con la tipografía como siempre que nos interese, en mi caso un Arial Black y con un tamaño un poquito mayor, por ejemplo 7, intro. A lo mejor vamos a elegir una tipografía que no sea Black porque tampoco es un elemento tan importante dentro del proyecto, algo tipo así. Justificamos a centro, que se quede perfectamente alineado, incluso en el centro, ¿no?, de la caja. Vamos a desplazar, desactivamos el modo ortogonal y hacemos una copia. Ahora ya sí, activo nuevamente ese modo ortogonal, donde vamos a indicar, por ejemplo, que de aquí a aquí hay 1 metro, 2, 3, 4, 5 y 10. ¿Vale? Esta podría ser, vamos a desplazar un poquito para que se distancie ahí en la vertical y no esté tan próximo. Incluso podemos ampliar la tipografía. Si hemos visto que se ha quedado un poco pequeña, hacemos botón derecho, propiedades y vamos a cambiar la altura del texto a un valor de 15, ¿no? Se puede cambiar todo en conjunto, no hay que acceder de uno en uno a cada uno de los parámetros, simplemente seleccionamos todo, ¿veis? Y con propiedades cambiamos la altura del texto y ahora vamos a desplazar un poquito hacia abajo. Este tendría un valor de 1, establecemos 1, 2, 3. Ahora siguiente vamos haciendo doble clic en cada una de las cajitas para poder editar las mismas. Bastante sencillo. Doble clic, 5 y aquí un valor por último de 10, incluso vamos a poner M. Hacemos la caja un poquito más grande para que no haya problema. Vale, algo tipo esto. Este sería el último valor, esto lo podemos cerrar. Ya tendríamos la escala gráfica. Si volvemos a la presentación 01, fijaros que la tengo aquí, esa escala gráfica, ¿vale? Sería esta de aquí. Por tanto, bueno, el grosor de línea, si queréis podemos establecer otro grosor que sea un poquito más fino, sería ese de ahí, esa sería la escala de este plano, ¿vale? De este que estoy viendo aquí. Este, por ejemplo, si yo me desplazo, fijaros que tiene otra escala, es diferente, es un detalle y por eso aquí la escala, veis, se ve con una dimensión mayor. Por lo tanto, en este plano hay que tener cuidado con establecer una escala gráfica en esta parte de aquí, ya que tenemos distintos elementos con escalas que son diferentes. Yo lo que haría en este caso, haríamos una copia
de un texto y aquí establecería que esta ventana en concreto tiene una escala, vamos a ver aquí en propiedades, tiene una escala de anotación de 1 a 10. Aquí simplemente haría doble clic en este texto y pondría escala 1, un poquito más grande, 1 a 10, ¿no? Y bueno, la tipografía y el tamaño de letra. Vamos a hacer una copia. El tamaño de letra y la tipografía se puede cambiar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este detalle que he hecho aquí constructivo tiene una escala de 1 a 2, pues bueno, aquí pondríamos, haciendo doble clic, un valor de 2. Y aquí la escala que tenga este plano, ¿no? Sería indicar, para que no haya confusión, que cada elemento tiene una escala que es diferente. Lo que sí podemos hacer es, si tenemos todo el proyecto con la misma escala, que fuese esta de aquí, 1,40, yo podría hacer una copia de este plano y ahora sí mover hasta que consiga ver la escala gráfica. ¿Veis? Es esta de aquí. Voy a reducir. Esta escala gráfica tiene exactamente la misma escala que tiene este plano. Esta escala gráfica tiene exactamente la misma escala, sería una escala correcta a la que tiene el plano del pabellón, ¿no? De la planta. Entonces simplemente sería coger esta escala gráfica y usar la misma en este apartado de aquí. No os preocupéis por este cajetín porque ya sabéis que está en una capa que no se va a imprimir. Es una capa que hemos hecho que se llama ventana gráfica y no va a salir impresa y por lo tanto no hay ningún problema. Lo importante es que no hagáis zoom en este elemento que hay aquí. No podemos hacer zoom o quitar zoom porque si no se perdería la escala gráfica. Nunca hagáis eso. Vamos a deshacer. Entonces tendríamos una escala que se corresponde a la del plano. Eso sí, muy importante lo que os comentaba anteriormente. Indicar en estos elementos que tenemos aquí, que son de detalle, que están a una escala que es diferente. Si yo quiero marcar la escala gráfica para este detalle constructivo, podría hacer una copia de esta ventana. Vamos a hacer aquí una copia. Hacemos una ventana un poquito más pequeña. Hacemos doble clic y nos desplazamos dentro, sin hacer zoom siempre, pulsando el scroll central del ratón, nos vamos a desplazar hasta localizar esa escala gráfica que acabamos de crear, ¿no? Que está en esta esquina inferior. Esta escala gráfica sí se corresponde con este dibujo que tenemos aquí. Sin embargo, esta hace mención a este plano. Lo habitual no sería hacer esto, sería tener un único plano, una única escala y estos elementos dejarlos para otra presentación, ¿no? Para un plano que sea de detalles constructivos, pero no incluir en una misma lámina elementos con diferentes escalas. Eso puede producir bastante confusión o errores. Simplemente yo lo tenía aquí introducido porque quería que vieseis cómo se pueden introducir distintas ventanas gráficas. Bueno, si queremos ver cómo queda esa escala gráfica cuando imprimamos el proyecto, yo puedo ir al apartado de trazar, a esta opción de aquí. No voy a imprimir, simplemente voy a hacer una vista preliminar. Fijaros que, bueno, puedo ver cómo quedaría el proyecto, como está actualmente, y ver la escala gráfica. Esto ya sabéis que es el aviso de que es una versión de estudiante. Y esto que está pasando aquí es que los márgenes de la lámina son demasiado amplios y por lo tanto no me imprime esta parte de aquí del proyecto. Hay que configurar esto para que no se corte. Para evitar ese error, simplemente lo que haríamos es tener en cuenta que la impresión va a dejar un pequeño margen. Vamos a desplazar, únicamente debemos desplazar esta cartela para que no se produzca ese error, ¿no? Y tener un pequeño de margen y que no tengamos ese pequeño inconveniente. Vamos a desplazar esto aquí y los distintos detalles, si queréis, también los voy a dejar nuevamente dentro del proyecto, ya que están creados. Este aquí. Vamos introduciendo poquito a poco la información. Para ver cómo quedaría, nos vamos a la impresora, vamos a trazar y vista preliminar. Bueno, aquí sale a color, cuidado, vamos a poner en modo monocromo, como anteriormente, y me voy a vista preliminar. Mi escala gráfica sería esta que hay aquí, que se corresponde con las dimensiones que tengo en este plano que hemos establecido en esta parte del proyecto. O sea, 5 metros, si yo mido aquí, se corresponde con la misma distancia, ¿no? Con 5 metros dentro del proyecto. Voy a suprimir esta escala. De esta forma ya habríamos establecido tanto la cartela como la orientación, la escala gráfica, la escala de los distintos planos, y este plano ya empieza a tener una documentación que es bastante legible por otros usuarios, otros colaboradores que necesiten interpretar esta información. Ya sabéis que tenéis en la documentación del curso bastantes diseños de escalas gráficas y podéis elegir el que más ajuste un poco a vuestras características proyectuales o de diseño de vuestra presentación. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso. Chao.